Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Llevamos 3 horas y media, ¿eh? 3 horas y media en directo, en riguroso directo desde el Hotel Cigarral de Santa María en Toledo, que es un oasis de serenidad y relax. Llevamos 3 horas y media, bueno, y ahora tengo el placer, el gusto de tener al CEO, el CEO que es el jefe, el que manda, el que ha creado este grupo, que es el grupo Adolfo, que es Adolfo Muñoz, que vamos a hablar con él, que está aquí conmigo, que hay que decir que Adolfo Muñoz el año pasado fue nombrado mejor empresario de este país, de España. Adolfo, buenos días. Buenos días, querido Miguel. Aquí estamos, en este lugarcito. Bien, pues la verdad es que disfrutando de esta Semana del Corpus, de este Corpus tan maravilloso, donde la gente pues la verdad es que tiene una libertad y una fíjate que los toledanos son un poco, en ese sentido, oscuros algunas veces. Bueno, pues el Corpus nos hace brillar. El mismo Corpus nos hace brillar y es algo impresionante. Yo estoy encantado. Bueno, antes de nada, todo el mundo me pregunta, ¿qué es un cigarral? Pues mira, un cigarral, Miguel, es lo siguiente. Aunque muchas veces decimos que viene de las cigarras, no es la realidad. Aquí fue en el siglo 1600, 1517, 1560, aquí se plantó tabaco. Y entonces, al plantarse tabaco, el primer lugar de Europa donde se plantó tabaco. ¿Y qué pasó? Porque el virrey que teníamos en las Américas, pues lo trajo. Y entonces esto, Carlos I de España y V de Alemania, estaba la sede y estaba la capital aquí. Y entonces se plantó tabaco. Y se hicieron unos secaderos en esta zona de Cigarral. Esta zona de Cigarral, junto con el Escorial, es el lugar donde más aire hace de España, donde las cosas se pueden secar. En secaderos y demás. Entonces, aquí, al plantarse tabaco y secar el tabaco, pues hacían puros, los llamados puros, los cigarros puros, los habanos. Y fue el primer lugar donde realmente. Y de cigarro viene cigarrales. Aunque algunos dicen otras cosas, que no pasa nada. Porque lo de los bolos, dice que ¿por qué te llaman bolo a los toledanos? Pues porque había unos señores toledanos que estudiaban en Bolonia y iban a estudiar, había intercambios, los bolondrios del tema de la espada también, que se hacía aquí en el río Tajo, ese agua era fenomenal para el acero, para templar el acero, y había otras cosas de los carros iban dejando las cosas, pues también. Entonces, eran 3 cosas. Y dice, ¿y cuál era la cosa que dijo que nos llamábamos bolos? Pues había una de las 3. Pero realmente pasa lo mismo con los de cigarrales. Cigarrales viene de cigarro, pero hay mucha gente. Esto en el Archivo de Indias de Sevilla, ahí está reflejado. Entonces, la verdad es que muchas veces dices, bueno, ¿y esto por qué sucede? Hay diferencias, no discrepancias, hay diferentes funciones o diferentes cosas. Pues es por eso. Qué bonito, porque claro, todo el mundo piensa que cigarrales viene de las cigarras, ¿no? Y no viene de las cigarras, viene de los cigarros. Viene de los cigarros habanos, de los cigarros, de la hoja del tabaco. De la hoja del tabaco. Fue el primer lugar de Europa donde se plantó tabaco. Vinieron las semillas de América, de toda América Latina, América del Norte y todo, y es así. Entonces, bueno, la verdad es que esto todo es como todo, pero esos edificios que las ponían de barro para secaderos, pues hay todavía queda 1 o 2 en la zona del Tajo. En la zona del Tajo, en la zona donde está, en la carretera de la Puebla, ahí hay un par de sitios donde, y si te das cuenta, están hechos con barro. Porque los edificios entonces se hacían de tierra y paja. húmeda
y se iban poniendo esos adoquines y se iban poniendo uno a otro y se juntaban. La verdad es que la tierra es lo mejor que hay para un edificio, siempre que sea bajo. Bueno, Adolfo, este es el Hotel Cigarral Santa María, que está en un viñedo. Es uno de los pocos lugares o los pocos hoteles del mundo que están en un viñedo que está en una zona patrimonio de la humanidad. Aparte tú haces tu vino, aquí tengo tu vino, claro. Pago del alma, del ama. Ama en vasco es madre. Ama es madre en vasco, ama y amachu. ¿Y por qué le pusiste ama? Bueno, pues porque España es todo. Y hay cosas que dijimos, bueno, era un nombre bonito, era un nombre dirigido a la madre, dirigido a nuestras madres, a nuestras hermanas, a la mujer en sí. Y entonces, pero claro, esto viene en vasco como si lo hubiese puesto en francés. O sea, o lo hubiese puesto en inglés. Es decir, esto lo puse en vasco porque es un dialecto o un idioma de los que tenemos en España. Y entonces, pues, la verdad es que me gustaba era corto y era un pago. Porque en realidad el pago significa, fíjate, que se elabora el vino, o sea, la uva se elabora, se hace el vino dentro del propio territorio donde está el viñedo. Entonces, ese territorio donde está el viñedo, que son los 70.000 metros cuadrados, pues es un viñedo urbano. ¿Por qué se llama urbano? Pues mira, se le llama urbano cuando es declarado de interés urbano por el propio ayuntamiento y se planta un viñedo. No es urbano cuando tú plantas el viñedo y de pronto el territorio se hace más grande y ese viñedo entra dentro de ese territorio. No. El territorio es cuando tú ya está declarado urbano y plantas el viñedo. Por eso es el único viñedo urbano. Pero además, como has dicho, es patrimonio de la humanidad. Porque está en un territorio urbano de Toledo, donde es territorio de la humanidad, es patrimonio de la humanidad. Bueno, dentro de un rato vamos a ir a visitarlo, porque además Adrián, que está aquí con nosotros ayudándonos en la realización, quiere ver esos viñedos. ¿Qué tipo de uva tiene? Pues hay 5 variedades. Hay una variedad autóctona que es Cencibel, que es tempranillo, la misma tempranillo, se llama Cencibel en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha. Luego tenemos un Pinot Noir que es, aparentemente es francés. Luego tenemos un Syrah, que aparentemente pues, viene de Siria. Luego se instala se planta en Francia y se planta también en Australia. También terrenos apropiados para ello. Luego tenemos un Merlot y un Cabernet Sauvignon. Entonces, bueno, pues son 5 variedades las que tenemos ahí y la verdad es que pues no hay ninguna que haya desechado al terreno, porque fíjate que en Castilla-La Mancha la Syrah no está ejerciendo su máximo potencial, pero sin embargo aquí que la hacemos y la plantamos, entonces cojo yo y de abajo recojo un retoño y le subo hacia arriba, voy cambiando el tronco, eso nos ha hecho que nos aguante ya, que tenemos del 97, vamos a hacer 30 años el año que viene, en marzo del año que viene hacemos 30 años del viñedo plantado. Entonces, bueno, pues la verdad es que ahí, significa que felices. Mira, yo te admiro porque estás hablando que tienes un viñedo urbano, y podrías decir, mira, viñedo pa'l carajo y voy a construir. Sí, pero esto es como el corazón, solo tienes uno. Qué bonito, qué bonito. O sea, que mantienes por encima de todo tus viñedos aquí y haces unos vinos fantásticos. Pero no solamente haces eso, Miguel, hay otras cosas más. Estás en el entorno. El entorno está verde. Cuando en el verano está todo seco por aquí, ese entorno está verde, está floreciendo, está dando oxígeno al cielo, poniendo. Entonces, eso también, esa aurea que tiene ese lugar, pues también te sientes mejor, porque no estás notando que está todo seco, sino que hay algo húmedo, que se riega, le regamos 2 veces al año,
uno cuando está floreciendo, que ya está la uva en condiciones, ya tenemos uvitas verdes pequeñitas, y luego cuando el embero es cuando se transforma del verde al rojo. También en esa época también regamos un poco con agua de pozo, no podía ser de otra manera, pero bueno, dándole cariño, porque a las cosas decía una cosa un hombre, don Santiago, no voy a decir de quién, pero era don Santiago, y decía: lo primero de todo, las plantas; lo segundo, los animales; y lo tercero, las personas. Qué bonito, ¿no? Y era un futbolero. Por cierto, Adolfo, tienes aceite también aquí, ¿no? Sí, también. Pero el aceite de aquí, bueno, Julita, que es muy amante de la decoración y demás, pues lo que es los olivos, ha hecho decoraciones para que esté precioso alrededor. No necesite demasiado riego el olivo, porque le pusimos un poquito de riego alrededor para que no se extiendan mucho las raíces y estorben a los viñedos, sino que ellos mismos cojan el poquito de agua que necesitan. Y entonces, si se lo tienes al lado del tronco, en la agricultura hay que estar por delante casi de las propias plantas. Es decir, hay que darlas, pero hay que darlas de comer, hay que darlas de beber. Si tú no las das de comer y de beber, no existe la planta. Después tienes algo que me llamó la atención porque yo nunca lo había visto. Bueno, no lo había visto, lo había visto siempre, pero no sabía cómo se producía, y eso me lo enseñaste tú, que es el azafrán. Sí, bueno, el azafrán, hay unos pequeños huertecitos. Nosotros somos copropietarios de un azafrán, de un terreno de 4 hectáreas en Villanueva de los Caballeros, donde es el único azafrán ecológico que hay en toda la región. Y allí recogemos un poquito de azafrán, poco, porque se está recogiendo poco azafrán, pero el azafrán es especial. Cada año les compro 1 kilo más o menos, lo que me pueden dar. Pero el azafrán es una especie interesante para la cocina, porque un toque con 1 gramo tenemos para 20 personas. Quiere decirte que al final es más barato 1 gramo de azafrán que una manzanilla de infusión, porque tú compras una infusión y tienes para 1. Cuéntame lo del azafrán, porque yo tampoco son y además tienen poquitos, ¿no? Los pistilos de la flor. Tiene ¿no? 3. Solo tiene 3. 3 pistilos, y hay que limpiarlos de la hoja, limpiarlo de todo. Se recoge la hoja entera. Se va recogiendo la hoja entera cuando está abierta. Se abre un poquito y entonces ya. Pero luego ya se monda. Después de la recogida va la monda. Y en la monda se juntan todos los vecinos, toda la gente, todos los que quieren apoyar. Y entonces lo que se hace es lo siguiente. Es el único, todavía, lo único que se paga con lo que uno hace. El 30% de lo que uno hace se le paga a la persona. Es decir, si un señor ha hecho 300 gramos que es imposible hacerlo en un día. Es imposible hacer 300 gramos por persona. Por persona, imposible. Es una cosa, tendría que tener el día 48 horas. Entonces, se le paga con lo mismo. O sea, antiguamente, y todavía no existe otra historia donde de los 300 gramos, 100 gramos son para él y 200 para la persona que estás mondando. Y eso trabajando, pero intenso, 300 gramos. Sentado y sin dejar, y ya te acostumbras, las personas ya se acostumbran a hablar, pero hablar sin mirar. Ellos van actuando y van diciendo, porque claro, no te puedes equivocar, vas cogiendo los 3 pistilos y los vas dejando ahí y tal. Luego, en ese momento, ese día se tuesta, pero se tuesta con calor. Se tuesta en una especie de arnero. Un arnero, ¿sabes lo que es un arnero? Es como una cosa donde se colaban las harinas y los granos y todas esas cosas. Y entonces ahí, mediante el calor y el fuego así, si era de picón, que se llamaban picón o llamaban
de leña, pues podía ser, y si no de una estufa de leña, de butano, pues se pone el arnero ahí encima y se tuesta, y ahí se tuesta. Por eso es la diferencia que hay entre el azafrán español y el iraní, porque el iraní se seca al sol, y eso es un error, porque el sol se come también parte de ese azafrán. Bueno, hay que decir que eres uno de los mejores cocineros de este país. Tienes la medalla al mérito del trabajo. ¿La tienes? ¿La tienes? Mérito turístico gastronómico en el 2009. ¿Quién tiene esa medalla? Hay 4. Bueno, la primera que se la dieron a Ferran Adrià y al mismo tiempo se la dieron a Juan Mari Arzaz. Luego la segunda me la dieron a mí, pero no es porque... No por abecedario me tenían que haber dado a mí. Luego en la tercera se la dieron a Martín Berasategui. Y la cuarta y la última, no han dado más, se la dieron a los Rocas. Bueno, personas que hemos trabajado para la gastronomía, para la hostelería, y hemos trabajado pues no solo para nosotros, para ponernos y enriquecernos, sino para que realmente todas las personas disfruten de cualquier... Porque yo estoy muy de acuerdo con una cosa que decía Ferran Adrià. El producto hay que conocerle. Si tú no conoces el producto, sea cual sea una naranja, sea azafrán, sea el ajo, sea lo que sea, si no conoces el producto, de dónde viene, dudo que seas buen cocinero. Es decir, no es que yo me traigo un ajo de China, me traigo un ajo que no es que sean malos, pero son diferentes. Tú tienes que acostumbrarte a vivir en el entorno y a vivir de lo que estás haciendo. Entonces, si tú tienes conocimiento del producto, lo haces mejor. Hay que decir que fuiste el primer empresario y cocinero español que montaste 2 restaurantes en Japón. Sí, y además en ese tiempo también hubo otro que era Pedro Larumbe, pero él lo montó en Osaka. Yo lo monté en Tokio y en Yokohama, y él lo montó en Osaka también. ¿Y qué coño hacías en Japón? Pues mira, ahí es donde yo creo que aprendí a que me gustara mayormente la cocina. Fíjate, año 91, porque la honestidad del producto, porque la asesia era espectacular, era como lo que estábamos hablando antes, era conocer el producto. Si el lenguado ibas al puerto, íbamos al puerto y el lenguado venía vivo. El atún cuando se lo llevan de aquí va hipercongelado a menos 70 grados, pero porque conserva todos sus entes, su historia, todo, porque está a menos 70. Entonces no hace hielo cuando va descongelando, porque además se descongela despacito, va despacito. Y entonces no se hace hielo, y al no hacerse hielo no rompe, digamos, los que son las propias entes del producto, y lo descongela. Si no se va el agua. El líquido hay que intentar, el agua de cada cosa, que es el agua, es el jugo de un besugo, de un atún, de un lenguado, o de una buena carne, un solomillo, un ciervo, lo que sea, que no se vaya el interior. Pues si va al interior, es como las personas. Donde está nuestra fuerza es en el interior. Eres un poeta de la cocina, ¿eh? Bueno, me gusta lógicamente, decir que hay que amar lo que uno hace. Yo me acuerdo mucho de una cosa que hicimos, que nos fijamos en un poeta indio, que era Rabindranath Tagore, y decía que dormía y soñaba que la vida era felicidad. Me desperté y vi que la vida era sufrir. Sufrí y vi que sufriendo era la felicidad. Entonces, yo creo que es verdad. Tú tienes que mirar
por la gente, cuando la gente se va contenta, cuando la gente se va bien y demás, hasta donde llegas, porque claro, luego tú tienes un grupo de gente y hay gente que no se va excesivamente contento, pero tú no has dicho esto, has hecho esto para que la gente se vaya contenta. Tú quieres hacerlo todo bien, pasa que hasta donde llegas muchas veces. Entonces esa es la virtud que uno debe tener, trabajar, amarás al prójimo como a ti mismo, ya está dicho todo. Esa es la verdadera historia de la gastronomía. Eres un filósofo, un poeta de la gastronomía, amas lo que haces. Adolfo, darte las gracias por poder estar aquí en tu casa, aquí en este gran hotel. Hay que decir que tienes más hoteles, ¿no? Claro, bueno, pero bueno, son para compartir. Ya. Es decir, yo creo que la vida está en eso. La vida está en compartir, en ver, en animarte a que todos seamos un poquito más felices. Yo recuerdo ayer mismo que estábamos en el Corpus y estábamos ahí en el Hotel Butiz, Adolfo. El Hotel Adolfo, que está en el centro de Toledo. En Zocodover, donde pasa nuestra custodia de Arfe y donde realmente pues se está allí. Y la verdad es que la gente, tú veías cómo al final estamos sesteando. Como cuando dicen, es que los animales sestean. Claro, todos sesteamos, estamos a gusto, estamos tomándonos una cerveza, estamos hablando con el compañero, estamos viendo lo que está sucediendo en ese momento. Pues todo eso es armonía. Y es como cuando la armonía de beber un buen vino y una buena comida. Esa es la armonía que hay que tener. O sea, hay que contrastar, hay que ver, pero tienes que disfrutar, porque si tú no disfrutas bebiéndote un buen vino, y no disfrutas comiéndote una buena comida, a mí dice, mira, la comida me da igual. Pues entonces, ¿cómo te va si te va? Yo me río muchas veces porque yo digo, ¿cómo te va a dar igual? Sí, me da igual la comida. Me gusta la mesa, digo, me parece muy bien, digo, pues no comas. Adolfo, nos vamos a ver los viñedos, ¿no? Vamos a disfrutar de los viñedos. Vamos a disfrutar los viñedos, sí. Darte las gracias. Con Adrián, sí, muchacho, este gran profesional del turismo que vamos a tener dentro de poco aquí. Le vamos a fichar para que se venga a Toledo. Bueno, porque, o sea que Adrián se queda aquí en Toledo. Sí. Cuando él quiera, está aquí en su casa. Tú eres como los americanos. Cuando ves algo que puede tener futuro, lo enganchas. Intento engancharle. Pero el español no es así, ¿eh? El español a veces lo que hace cuando ve a alguien es hundirlo. Es que te voy a decir una cosa. La gente tiene que viajar más, leer más y escuchar más. Y cuando uno lee, escucha y viaja, pero atento, Dios nos dio 2 ojos, 2 narices, 2 huecos de nariz, 2 oídos, pero solo nos dio una boca para que habláramos poco. Adolfo, nos vamos a ver los viñedos. Bueno, yo despido la conexión desde aquí, desde el Hotel Cigarral de Santa María en Toledo. Ya saben que cuando vengan a Toledo, obligatoriamente hay que venir al Hotel Cigarral. Y pregunten por Adolfo, por el jefe, por el propietario y por Verónica, que es su hija. Pregunten, díganle que vienen a alojarse al Hotel Cigarral Santa María, aquí en Toledo, que es una maravilla. Está aquí, a 1,5 kilómetros del centro de la ciudad. 4 horas de radio en directo desde aquí, desde el restaurante principal, desde donde hoy ha desayunado todos los clientes, que por supuesto que ha estado a tope este comedor, donde tiene un personal fantástico tanto en la cocina como aquí en el comedor y en la recepción. Gracias a todo el equipo del Hotel Cigarral. 4 horas de radio mágicas que lo hemos pasado de maravilla. Y bueno, ya saben, yo el lunes a las 7:30 de la mañana, como todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a las 7:30 de la mañana estoy otra vez con ustedes. Sigan en la sintonía de la 10 Capital Radio. Y nos vamos ahora a los estudios de Las Palmas de Gran Canaria, donde mi compañero Pepe Rodríguez sigue con este programa. Un abrazo muy fuerte, gracias a todo el equipo. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.